Vale, es un DeLorean, ¿verdad? Paciencia, Marty, todas las preguntas serán contestadas. Vale. Filma y procederemos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy les voy a hablar del nuevo DeLorean, el DeLorean Alpha 5. Pero a diferencia de otros videos, voy a tratar de analizar esta noticia con un poco más de sentido común e intentar llegar a algunas conclusiones. Así que si sos de los que está muy entusiasmado con este proyecto y quiere continuar así, te recomiendo que nos sigas mirando, porque la verdad es que voy a ser bastante crítico. Dicho esto, y para los que se quedaron, comencemos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa, ¡Ay, piensa, McFly! ¡Piensa! La empresa DeLorean Motor Company actual con base en Estados Unidos, y digo actual porque poco tiene que ver con la fundada por John DeLorean en 1975, ya les hablaré más adelante de eso, acaba de anunciar que presentará el prototipo de un coche que planea fabricar en serie en el prestigioso Salón del Automóvil de California, Pebble Beach, el 18 de agosto de 2022, es decir, dentro de unos meses. Este coche sería el segundo vehículo en llevar la marca DeLorean. El primero todos lo conocemos bien por la saga de películas de Volver al Futuro o Regreso al Futuro en España, que dio comienzo en 1988 y lo convirtió en un mito, además de un deseado objeto de culto. Pero para que este video tenga algo de sentido y ustedes puedan entender las dudas que me genera este proyecto, debo contarles de forma resumida, porque no los quiero aburrir, la historia del DeLorean DC-12 y su creador. John Zachary DeLorean. Bueno, hago un paréntesis acá porque en otro video ya me mataron por decir John. Soy argentino y me sale así, es lo que hay. Vamos de vuelta. John Zachary DeLorean nació en 1925 en Rumanía y emigró siendo un niño junto a su familia a los Estados Unidos. Más precisamente a Detroit, la meca de la industria automovilística. Estamos hablando de una familia de bajos recursos económicos. No obstante, gracias al esfuerzo de sus padres y varias becas, resultado de su alto desempeño académico, el joven DeLorean, para no decir John, logró estudiar en las mejores instituciones, llegando a obtener los títulos de ingeniero y administrador de empresas. Trabajó para Packard Motor Company, General Motors y Chevrolet, destacando en todas ellas mediante el aporte de soluciones, innovaciones técnicas, además de una gran visión de las necesidades del mercado. Pero podríamos decir que lograría la fama y admiración masiva de sus colegas gracias a la participación en la creación del mítico Pontiac GTO. The Humbler is here. This is the way it's going to be, baby. Sus últimos puestos fueron de alto ejecutivo, pero parece ser que DeLorean tenía una personalidad diferente a sus pares. Algo excéntrico, no le gustaba seguir las reglas y cuestionaba todas las decisiones de la junta directiva. Además, le gustaba asistir a fiestas y codearse con los personajes ricos y famosos de la época. Resumiendo, parecía más un rockstar que un alto ejecutivo del mercado automovilístico. DeLorean fue muy crítico con la dirección que había tomado General Motors a principios de la década de 1970. Y en 1973 termina desvinculado de la empresa. Hay distintas versiones de su partida, como suele ocurrir en estos casos. DeLorean dice que se fue y la empresa dice que lo despidieron. Lo que sí es concreto es que General Motors le dio una franquicia de Cadillac en Florida, supongo como regalo de jubilación. En 1975, y aquí arranca lo interesante de la historia, crea su propia empresa, la DeLorean Motor Company, con el objetivo de sacudir el mercado automotriz mediante un coche deportivo americano de bajo precio comparándolo con lo que ofrecía la competencia. Y es así que presenta un primer prototipo de vehículo que terminaría siendo el famoso DCM-12. Gracias a su prestigio y diversos contactos, consiguió capitalizarse mediante inversionistas y preventa del vehículo. Para no alargar mucho esto, tengo que decirles que cuando el coche salió a la venta en el año 1981, no fue exactamente el mismo vehículo que 5 años antes había pensado DeLorean que revolucionaría el mercado. En principio, la idea era un chasis ultra liviano, un potente motor central y un precio de $12.000. Pero, tras infinidad de dificultades, lo que terminó siendo fue un coche con chasis de Lotus, no tan liviano, un motor trasero y no central, de la marca Peugeot, Renault, Volvo,
de alto consumo que le confería 130 caballos de potencia, lo que se traduce en bajas prestaciones para un deportivo, y un precio de $25.000. Lo único realmente destacable fue el diseño de Giorgetto Giugiaro, de Italian Design, la carrocería de acero inoxidable y las icónicas puertas alas de gaviota. Hay que confesar que es un vehículo único con gran personalidad, diferente a todo lo conocido. Pero lamentablemente esto no alcanzó para lidiar con las prestaciones y precios de los vehículos ofrecidos por la competencia. Se fabricaron más o menos 9.000 unidades del modelo, pero debido a las pocas ventas, problemas financieros y el arresto de DeLorean en 1982, acusado de intentar transportar un maletín de cocaína por el valor de $1 millón para salvar su compañía, la empresa finalmente se declararía en quiebra. Debo aclarar que DeLorean fue absuelto de todos los cargos en el año 1984, ya que fue el propio FBI el que le hizo la propuesta de transportar la droga. Continuando con la historia, en los años siguientes, poco se volvería a hablar de DeLorean y su vehículo. Esto hasta el año 1988, que como les mencioné antes, gracias al éxito internacional de la película Volver al Futuro, el DMC-12 sería elevado de su categoría de coche para transformarse en un verdadero mito. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Muy bien, hasta acá la historia de la empresa original. Ahora, si les parece, hablemos de la actual DeLorean Motor Company. En el año 1995, el mecánico británico Stephen Wayne, dueño actual, comenzó una empresa distinta, pero utilizando el mismo nombre de la DeLorean Motor Company original. Adquirió el inventario de piezas restantes y básicamente se dedicó a ofrecer servicio para los propietarios de autos DeLorean, tarea que continúa haciendo en la actualidad. Respecto al nombre de la empresa, en 2014 la esposa de DeLorean, Sally DeLorean, presentó una demanda alegando que DMC Texas nunca compró ni autorizó el derecho de usar ninguna propiedad intelectual relacionada con la DeLorean Motor Company original. Un año después se llegó a un acuerdo extrajudicial mediante el cual DMC Texas pagó a los herederos una suma de dinero por los derechos sobre el nombre y la marca DeLorean. Pero al parecer las cosas no quedaron muy bien entre la empresa y la familia. Kat DeLorean Seymour, la hija de John, hizo una publicación en Instagram hace unos días y definitivamente no parece muy contenta con que la gente diga el nombre de su padre tras el debut del Alpha 5. DeLorean Motor Company no es la empresa de John DeLorean. DMC no tiene 40 años y no está asociado con la familia DeLorean ni con el legado continuo de mi padre. Por favor, deja de mentir y deja de hablar de John. Él te despreciaba. Ok, ahora que conoces un poco la historia de la empresa original y la empresa actual, analicemos qué nos quiere vender este proyecto. DMC Texas, a través de su marca DeLorean, nos presenta mediante su página web, DeLorean.com, un prototipo hecho por render 3D de un vehículo que pretende fabricar en serie, continuando con el legado del DMC-12. Ahora, ¿qué tiene este vehículo de DeLorean para causar tanto entusiasmo? La verdad es que nada. De hecho, tanto las prestaciones como el diseño que estás viendo es en la misma página que se nos advierte que podrán variar respecto al diseño final. Por lo que hablar de ello realmente no tiene mucho sentido. Pero tampoco son gran cosa. Estamos hablando de una autonomía aproximada de unos 480 kilómetros mediante sus baterías que alimentan un motor eléctrico y una velocidad máxima aproximada de 250 kilómetros. Ahora, los datos que te voy a dar a continuación no pertenecen a ninguna agencia de noticias ni página en la red. Estas de copia y pega que son todas iguales. Las obtuve mediante un Zoom que dio Troy Bitts, director de marketing del nuevo DeLorean, para el canal DeLorean Tech en esta misma plataforma. De manera tal que no hay intermediarios y la información proviene de la misma DeLorean. La carrocería será metálica, pero no de acero inoxidable, y todas las unidades llevarán pintura, por lo que el prototipo gris que están viendo en su página web estaría pintado. La rejilla negra que están viendo sobre la parte posterior del vehículo, sobre la luneta trasera, probablemente sea reemplazada por un cristal. Las ayudas a la conducción, como las de Tesla, serían más moderadas para que el piloto sienta más la carretera.
La pantalla digital, ubicada en la parte central entre el piloto y el acompañante, tendrá la opción de ver la consola del viejo DeLorean DC-12. Contaría con tracción en las 4 ruedas. Sería comercializado en Europa y en Estados Unidos por canales no convencionales, es decir, una página web para que lo recibas en tu propia casa. Además de la presentación de Pebble Beach en el concurso de elegancia en el mes de agosto, también está previsto presentar el vehículo en Las Vegas en el mes de enero, Europa en el mes de febrero, Texas en el mes de marzo y no se descarta el Salón del Automóvil de Chicago. Respecto al precio y muchísimas otras preguntas que se hicieron en el Zoom y no fueron contestadas, el encargado de marketing dijo que el 18 de agosto serán reveladas. Aclaro que la mayoría de los medios están informando que la producción comenzaría en el año 2024, cuestión que a mí realmente me parece surrealista y no sé de dónde están sacando esa información. Ahora mis dudas, para las que no tengo respuestas, por lo que te invito a participar en comentarios dejándome tu opinión. ¿Son viables esas puertas tan grandes para una estructura tan delgada sobre un techo de cristal? Me olvidé decirte, las puertas serían de fibra de carbono. ¿De dónde saldrá el capital para que una empresa que se dedica a la reparación fabrique un coche eléctrico de cero? ¿Cómo competirán con los grandes grupos multimarcas que logran bajar el precio de sus unidades compartiendo motorización y autopartes en distintos vehículos para reducir costos? Ahora mi opinión. Pues dime, chico del futuro. Creo que el 18 de agosto lo que veremos es un vehículo no funcional. Me refiero a una carrocería parada, para seguir generando expectativas e intentar conseguir inversores, vender el proyecto o conseguir alguna ayuda o participación con capital público para lograr financiar este vehículo. Pero dudo mucho que, tal y como dicen y repiten distintos medios, comience la producción en 2024. Quizás me equivoque y haya sido un error hacer este video, por lo que te propongo que te suscribas y llegado el 18 de agosto veamos juntos la presentación oficial y develemos qué tan erradas o acertadas estuvieron mis apreciaciones. Y hasta aquí esta información. Si te gustó, te pareció interesante, dame un like que me ayudas muchísimo y no te cuesta mucho. Gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en el futuro.